Nunca voy a olvidar esa frase. Ni el frío con que fue dicha. Ni el sonido seco de la puerta cerrándose en mi cara. Ni la sensación de tener el alma hecha trizas mientras sostenía, como podía, las 2 maletas con lo poco que me quedaba. Era mi casa, pero ya no lo era. Yo soy Fátima Aranda. Tengo 64 años. He sido muchas cosas en la vida. Hija, esposa, madre, profesora de secundaria durante casi 30 años. También fui viuda y con los años aprendí a ser amiga, vecina, compañera de dolores ajenos. Pero nunca imaginé que algún día tendría que aprender a ser olvidada. Todo comenzó hace más de un año, cuando mi hija, Julia, tocó el timbre de casa con los ojos rojos y el alma rota. Se había separado de su marido luego de una discusión brutal. Él la dejó sin nada, ni muebles, ni dinero, ni dignidad. Lloró tanto esa noche que, al amanecer, su rostro ya no parecía el suyo. Y yo, como cualquier madre, hice lo que creí correcto. Abrí mis brazos, mi hogar y mi cuenta de ahorros. Vamos a empezar de nuevo, hija. No estás sola. Esa fue mi promesa. Y lo decía de corazón. Yo había trabajado toda mi vida con disciplina. No tenía lujos, pero sí una modesta cuenta de ahorros que pensaba usar algún día para viajar. Quizás visitar a mis primas en Sevilla o conocer el Mar del Norte. Pero no lo dudé. Julia me necesitaba más que nunca. Decidimos buscar una casa más grande, donde ambas pudiéramos tener nuestro espacio y ella pudiera recomenzar. Encontramos una vivienda de 2 pisos, luminosa, en una calle tranquila. Y aunque la mayor parte del dinero lo puse yo, decidí, por ingenuidad, por amor, por costumbre, ponerla a nombre de ella. Es tu oportunidad, Julia. Sé que vas a salir adelante. Los primeros meses fueron, de hecho, dulces. Nos levantábamos temprano, compartíamos el desayuno, salíamos juntas a hacer las compras, cocinábamos juntas como cuando era niña, y aún creía que yo podía resolverle la vida con una sopa caliente. A veces la escuchaba llorar por las noches y me sentaba a su lado. Le acariciaba el cabello como cuando tenía fiebre de pequeña. Esto también pasará, mi amor. Creímos que todo mejoraría, hasta que apareció él, Mauricio Rodríguez. La primera vez que lo vi, algo dentro de mí se tensó. Tenía esa sonrisa de los que saben mentir bien. Era encantador por fuera, pero sus ojos no tenían brillo ni profundidad. Julia lo presentó como un amigo, pero en menos de 2 semanas ya lo veíamos desayunar en pijama, cómodo, como si el lugar fuera suyo. «Mamá, es solo por unos días. Mauricio está reorganizando su trabajo». Yo callé. Una madre sabe cuando su hija está cegada, pero también sabe cuándo hablar puede ser contraproducente. Al principio él era amable. Me llamaba Doñita. Me ofrecía servir el café, pero poco a poco comenzó a invadir cada espacio. Cambió la cerradura del portón, por seguridad. Trajo su televisor viejo, movió muebles sin consultar. Y lo peor, empezó a influir en Julia. Las conversaciones entre ellas se volvieron cuchicheos. Las risas ya no me incluían. Y un día escuché, desde mi habitación, una frase que me hizo temblar. «Es que tu madre ya no te deja vivir, siempre ahí, vigilándote». Esa noche no dormí. Me pregunté si, sin darme cuenta, me había convertido en un estorbo. Yo solo quería ayudar. Poco a poco, las discusiones comenzaron. Primero por tonterías. ¿Por qué dejaste el gas encendido? ¿No puedes respetar mi espacio con Mauricio? Estás exagerando, mamá. Siempre tan dramática. Después vinieron las ofensas más duras. No sabes adaptarte. Todo lo quieres controlar.
¿Por qué no sales un poco? Estás todo el día encima de nosotros. Pareces una sombra, y esta ya no es solo tu casa. No entendía en qué momento mi presencia se volvió molesta, ni cuándo mi hija dejó de verme como madre para verme como una carga. Un sábado por la tarde, después de una fuerte discusión porque Mauricio usó mi habitación para guardar cajas sin pedirme permiso, Julia me miró con los ojos vacíos y dijo: «¿Por qué no te vas unos días a lo de Antonia? Te vendría bien salir un poco de aquí». Me dolió, pero pensé que quizás tenía razón. Tal vez el ambiente estaba muy tenso. Quizás, con algo de distancia, ella volvería a ver en mí a la madre que le salvó la vida emocionalmente, no una invasora. Llamé a Antonia, mi amiga de toda la vida. Nos conocimos en la escuela cuando ambas empezábamos a enseñar. Ella me recibió con cariño inmediato, como siempre. «Ven, Fátima, aquí tienes una cama, un plato caliente y un oído dispuesto». Fueron semanas tranquilas. Conversamos, caminamos por el parque, recordamos viejos tiempos. Yo intentaba no pensar en mi casa, en Julia. Cada vez que llamaba, ella estaba ocupada. Un día ni siquiera atendió. Decidí volver. Tomé un taxi con mis 2 maletas y un nudo en la garganta. Soñaba con abrir la puerta, encontrar a mi hija con una sonrisa, decirnos todo lo que no nos dijimos. Pero lo que encontré fue silencio y una cerradura que ya no reconocía. Metí la llave y no giró. Toqué el timbre 2 veces, 3, 5, hasta que finalmente la puerta se abrió. Julia, con expresión neutra. Mauricio detrás, cruzado de brazos. Y entonces lo escuché. Lo que nunca imaginé que vendría de la boca de mi propia hija. «En esta casa ya no vives tú. Busca otro lugar donde quedarte». Y me cerró la puerta. La casa ya no se sentía como mía. Nunca pensé que llegaría a decir eso. Yo, que había soñado con ese espacio como un refugio para nosotras dos. Una nueva etapa. Una especie de renacer después de tantas pérdidas. Pero algo se había quebrado. No fue de un día para el otro. Al principio eran cosas pequeñas, miradas distintas, silencios alargados, respuestas secas. «¿Qué le pasa a Julia?», le pregunté un día a mí misma mientras lavaba los platos. ¿Será que está volviendo a deprimirse? Pero no era tristeza. Era otra cosa. Algo más oscuro. Algo que empezó el día que Mauricio cruzó por primera vez esa puerta. Recuerdo ese día como si lo tuviera grabado en una película que me obligan a ver en cámara lenta. Él llegó con una sonrisa falsa y unos zapatos que no combinaban con su actitud. Se presentó con demasiada cortesía, como si estuviera actuando un papel que no dominaba del todo. «Mucho gusto, señora Fátima. Julia me ha hablado tanto de usted». «Igualmente, Mauricio. Bienvenido». Le ofrecí café, pan dulce. Lo traté como a cualquier otro invitado. Pero algo en sus ojos me inquietó. No era que me mirara feo. Era que no me miraba realmente. Me observaba como se observa un mueble, evaluando si estorba o si se puede mover de sitio. Los días siguientes, Julia empezó a cambiar. Pasó de invitarme a cenar con ellos a cerrar la puerta de su habitación con seguro. Antes hablábamos todas, las noches mientras tomábamos té. Ahora me decía que estaba cansada, que prefería dormir temprano, que ya no necesitaba que la cuidaran. «Mamá, soy una mujer adulta. Ya no tienes que estar encima de mí». Yo asentía, aunque me dolía, porque claro que sabía que era una mujer adulta. Pero también sabía que cuando llegó llorando a mi puerta, con los ojos hinchados y el alma en pedazos, no le importó ser adulta. Solo necesitaba a su madre. Y yo estuve ahí, siempre. Pero ahora parecía querer borrar todo eso. Mauricio venía cada vez más seguido.
Traía bolsas con sus cosas, una afeitadora, ropa, hasta una cafetera que puso en la cocina sin consultarme. Un día, sin más, lo vi salir del baño en bata. ¿Mauricio se está quedando a dormir?, pregunté con cuidado. Sí, a veces, respondió Julia sin levantar la vista del celular. ¿Pasa algo? No, solo preguntaba. No era mi intención invadir, pero ese ya no era solo mi hogar. Había cedido muchas cosas: privacidad, dinero, espacio, pero cada vez sentía que me quitaban más y que se notaba menos. Una noche, mientras veía televisión en la sala, escuché murmullos. La puerta del cuarto de Julia estaba entreabierta y por puro instinto me acerqué. Lo que oí me dejó helada. Tu mamá es buena, pero se mete demasiado. No sé si podamos tener tranquilidad con ella aquí. Ya sé, pero no puedo decirle que se vaya así nomás. Me ayudó con todo. Pero no van a entender nunca que esta casa ahora es tuya, que necesitas espacio. Mira, si no lo haces tú, lo voy a hacer yo. Me alejé despacio, sintiendo un hueco abrirse en el estómago. Me encerré en mi cuarto y no dormí esa noche. A la mañana siguiente, Julia estaba diferente, más fría. Me saludó como si yo fuera una vecina cualquiera. Mamá, estuve pensando, quizás te vendría bien salir unos días. No sé, visitar a alguien, despejarte. ¿A qué te refieres? No es por nada malo, dijo sonriendo. Esa sonrisa falsa que había aprendido de él. Solo que a veces el aire nuevo ayuda a ver todo con más claridad. ¿Quieres que me vaya? No, solo digo que sería bueno para ti. Antonia siempre te dice que la visites. ¿Por qué no lo haces ahora? Yo sabía que no era idea suya. Esa no era mi hija hablando. Era la voz de Mauricio detrás de su garganta. Aún así, acepté. ¿Por qué? ¿Por qué? Si ya sentía que me estaban empujando. ¿Por qué les di el gusto? Porque tenía esperanza. Porque quería pensar que, con unos días de distancia, todo se calmaría. Que Julia se daría cuenta de lo que estaba haciendo. Que Mauricio solo era una nube pasajera en su juicio nublado. Quería creer eso. Llamé a Antonia. Me contestó con esa voz cálida que siempre ha tenido, como una cobija en invierno. Fátima, qué sorpresa linda. Claro que puedes venir. Mi casa es tuya. Hice la maleta con ropa para 5 días. Cerré mi cuarto con llave, dejé todo limpio y me despedí de Julia con un beso en la frente. Cuida la casa, le dije. Ella asintió. Ni me abrazó. Los días en casa de Antonia fueron un bálsamo. Me sentí otra vez escuchada, valorada, acompañada. Cocinábamos juntas, hablábamos por horas. Me hacía reír, y eso era algo que no me pasaba hace mucho. No me gusta ese Mauricio, Fátima, me dijo una tarde, mientras tejíamos en el patio. Ni a mí, pero no quiero pelear con Julia. A veces evitar el conflicto solo retrasa lo inevitable. Me quedé en silencio. Algo dentro de mí sabía que Antonia tenía razón, pero aún quería creer que todo podía arreglarse. Al 5.º día, decidí volver. Llamé a Julia, pero no respondió. Mandé mensaje. Voy camino a casa. Nada. Tomé un taxi. Cuando llegué, el aire estaba distinto. Había silencio. Un silencio que no era paz, sino presagio. Metí la mano en la bolsa, saqué las llaves y no encajaban. Volví a intentarlo. 1, 2, 3 veces. Nada. Golpeé la puerta. ¿Julia? Nada. Volví a tocar. Pasaron 2 minutos. Y entonces se abrió. Julia estaba ahí. Pero no era ella. Su rostro era otro. Era una máscara de frialdad. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? Esta es mi casa. Ya no lo es. ¿Cómo? Cambiamos la cerradura. Mauricio dijo que era lo mejor.
Ya tuviste tu tiempo aquí. Ahora es mi turno de ser feliz. Julia, ¿estás escuchando lo que dices? No quiero pelear. Tus cosas están ahí. Señaló unas maletas junto al portón. Por favor, vete. Y cerró la puerta en mi cara. Me quedé ahí, paralizada. 1 segundo, 2, 3. Escuché el sonido de la cerradura y entonces me derrumbé. Caminé de regreso con las maletas en mano. No sabía a dónde ir, ni qué hacer, pero mis pies me llevaron directo al único lugar donde aún me sentía segura. La casa de Antonia. Cuando abrí la puerta, ella me vio y entendió todo sin que yo dijera una palabra. Fátima, ven, siéntate. Y ahí, con la voz temblorosa, le conté todo. Lo que oí aquella noche, las discusiones, la frialdad, y cómo me cerraron la puerta no solo de la casa, sino de la vida de mi propia hija. Pero, si tú pagaste esa casa, dijo ella indignada. Sí, pero está a su nombre. Eso no significa nada. Tú no estás sola, Fátima. Entonces, me tomó la mano y dijo, conozco a alguien, Miguel Ribez. Es abogado y es justo lo que necesitas. La casa ya no tenía mi olor. Esa mezcla entre café recién hecho, lavanda y el pan que solía hornear las tardes de domingo. No, ahora olía a algo más frío, como esas tiendas de decoración donde todo parece bonito, pero nadie vive de verdad. Había una frialdad en las paredes que me atravesaba los huesos. No importaba cuántas veces me repitiera que solo era una fase, que Julia volvería a sí misma. Algo dentro de mí, algo antiguo y profundo como un presentimiento de madre. Ya sabía que había algo más oscuro por detrás. Las discusiones empezaron a ser más frecuentes. Ya no eran simples desacuerdos sobre la hora de cenar o si había dejado la luz del baño encendida. No. Ahora cualquier gesto mío era interpretado como una ofensa. Si preguntaba si cenaríamos juntas, ella me respondía con fastidio, como si mi voz le pesara. «No me trates como una niña, mamá», decía mientras se encerraba en su cuarto. Mauricio ya estaba instalado en la casa más tiempo del que yo consideraba razonable. No pagaba nada, no ayudaba con nada, y sin embargo, se comportaba como si fuera el dueño del lugar. Un día lo encontré husmeando mis cosas. Tenía mi cartera en la mano, abierta. Cuando entré al cuarto, fingió que buscaba un encendedor, pero yo sabía muy bien que lo que él buscaba era otra cosa. A partir de ese momento comencé a esconder mis documentos, mi chequera, incluso joyas viejas que no tenían valor económico, pero sí sentimental. No me sentía segura en mi propia casa, y eso para alguien como yo, que siempre consideró el hogar como un refugio, fue devastador. Julia se volvió una sombra de la mujer que había criado. No escuchaba, no miraba, no preguntaba cómo estaba. Una noche, mientras preparaba sopa porque estaba resfriada, me dijo algo que me congeló por dentro. «Mauricio dice que a veces siento que eres una carga, mamá, que no puedes vivir pegada a mí toda la vida». Esa frase no vino sola. Fue como un disparo seguido de silencio. Me quedé parada, cuchara en mano, con el caldo hirviendo frente a mí, pero sin poder mover un músculo. Era la primera vez que escuchaba algo así, y no vino de la boca de Mauricio. Vino de la de mi hija. Esa noche no dormí. Me senté en la sala, con una manta sobre los hombros, mirando la nada. La casa entera estaba en silencio, pero mi mente era un torbellino. ¿Qué hice mal? ¿Dónde me equivoqué con Julia? Recordé cuando era niña y se caía de la bicicleta, cómo corría hacia mí con los ojos llenos de lágrimas, y yo la levantaba sin decir una palabra, solo abrazándola fuerte. ¿Esa niña ahora me llamaba carga? Los días siguientes fueron aún más crueles. Mauricio ya no disimulaba su desprecio. Me miraba con desdén, con una sonrisa torcida, como quien sabe que tiene el poder
y solo está esperando el momento de dar el golpe final. Yo seguía esperando una reacción de Julia, un gesto, una palabra. Pero lo que recibí fue una invitación envenenada. «¿Por qué no vas a visitar a tu amiga Antonia unos días?», me dijo fingiendo dulzura. «Te haría bien salir un poco, distraerte. Esta casa está muy tensa, mamá». No entendía si lo decía por ella o por mí. Pero acepté. Porque sí, estaba cansada. Porque sí, quería respirar aire distinto. Porque en el fondo, algo me decía que si no lo hacía, la bomba iba a estallar de otra forma. Preparé una maleta pequeña. Julia ni siquiera me acompañó a la puerta. Mauricio me ayudó a subir el equipaje al taxi y cerró la puerta sin decir adiós. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La casa de Antonia era cálida, como ella, llena de plantas, libros y recuerdos. Me recibió con los brazos abiertos como si supiera que yo venía rota. Nos sentamos esa noche a tomar té y le conté solo una parte, la más liviana. No quería preocuparla, pero sus ojos sabían leer entre líneas. «¿Estás segura de que quieres volver a esa casa?», me preguntó sin rodeos. «Es mi casa, Antonia», dije sin pensar. «La pagué yo. Solo la puse a nombre de Julia para ayudarla después del divorcio». Ella me miró con algo entre compasión y rabia. No dijo más, pero me dio una manta más gruesa para dormir. Esa noche soñé que estaba parada fuera de mi propia casa, pero no podía entrar. Julia me miraba desde la ventana, impasible, y Mauricio cerraba las cortinas. Me desperté empapada en sudor. Pasé una semana con Antonia. Fueron días tranquilos, en apariencia. Ella cocinaba, poníamos música de los años 70, salíamos a caminar. Pero mi cabeza no descansaba. Sentía que algo estaba mal, muy mal. Decidí volver un lunes por la mañana. No llamé antes. Quería que fuera una sorpresa. En el camino, el taxi parecía avanzar más lento de lo normal. Cuando llegué, lo supe de inmediato. Las cerraduras habían sido cambiadas. Probé las llaves una y otra vez, con manos temblorosas. No abrían. Toqué la puerta. Nadie contestó. Golpeé más fuerte, ya con el pecho apretado, con lágrimas formándose. Finalmente se abrió. Era Julia, pero no era mi hija la que vi. Era otra mujer, fría, distante. Me miró como se mira una desconocida. «Ya no puedes entrar, mamá. Esta es mi casa ahora. Mauricio y yo necesitamos nuestro espacio. Tus cosas están ahí», dijo señalando 2 maletas y una caja con mis recuerdos, puestas en la acera, como si fuera basura. Me quedé en silencio. No lloré. No supliqué. Solo la miré. En sus ojos no había amor. Ni siquiera había odio. Había indiferencia. Y eso fue peor. Tomé mis cosas con dignidad. El vecino de al lado, el señor Germán, miraba desde su ventana. Bajó la vista cuando nuestras miradas se cruzaron. No podía ver más. Me subí a un taxi y volví a casa de Antonia. Cuando ella me vio con las maletas, palideció. No preguntó nada. Solo me abrazó. Esa noche le conté todo. Cada palabra, cada desprecio, cada silencio que me rompió un poco más. Antonia lloró, conmigo. Y luego, con esa firmeza que solo tienen las mujeres que han sobrevivido al dolor, me dijo: «Vamos a hacer algo. Conozco a alguien, un abogado. Su nombre es Miguel Ríbez. Te va a ayudar». Y ahí, por primera vez en semanas, sentí una chispa encenderse dentro de mí. Ya no era tristeza, era otra cosa. Algo que rozaba la rabia, la justicia y el renacimiento. La primera noche en casa de Antonia fue la peor de mi vida. No porque ella no me recibiera con los brazos abiertos, ni porque me faltara techo o comida.
sino porque el alma se me había roto en 1000 pedazos. Me senté en el sofá que me ofreció como cama y lloré como no lloraba desde que enterré a mi madre. Lloré en silencio, apretando los dientes, abrazándome las rodillas, tratando de entender en qué momento todo se había torcido tanto. Antonia me preparó una taza de té caliente y se sentó a mi lado. No preguntó nada, solo puso su mano sobre la mía y esperó. Fue eso lo que me rompió aún más. Esa simple muestra de humanidad, tan distinta a la frialdad de mi propia hija. «Me echó, Antonia», dije al fin, con voz quebrada, como si fuera una extraña, como si no le hubiera dado todo, como si nunca hubiera existido. Ella suspiró profundo. Su rostro mostraba rabia contenida, pero su voz fue suave. «Cuéntamelo todo desde el principio, Fátima», pero esta vez sin justificarla, y lo hice. Le conté cada gesto, cada palabra, cada silencio de esos últimos meses. Le hablé de cómo Mauricio se metió en la casa como una sombra, de cómo poco a poco se adueñó de los espacios, de las decisiones, de la voluntad, de mi hija, de cómo mi lugar se fue haciendo cada vez más pequeño, hasta que literalmente me dejaron fuera de la puerta. Cuando terminé, Antonia tenía los ojos llenos de lágrimas, pero la voz firme. «Eso que te hicieron no es solo una crueldad, es un abuso, una injusticia, y no podemos dejarlo así». Yo me limpié la cara con las manos. Me sentía agotada, vacía, pero también empezaba a servirme algo por dentro, algo que no sentía desde hacía años: dignidad. «La casa está a nombre de Julia», murmuré, como si con eso ya estuviera todo perdido. Antonia me miró con atención. «Pero la compraron con tu dinero, ¿cierto?», asentí lentamente. «Tengo recibos, transferencias, todo en mi correo. Yo pagué el 80%. Pensé que era lo correcto, que si la ponía a nombre de ella, podría rehacer su vida sin problemas. ¡Qué estúpida fui!». Antonia se levantó de inmediato. «Eso cambia todo. Tengo un amigo abogado que se especializa en estos casos. Se llama Miguel Ríbez. Es de confianza. Mañana mismo le cuento tu situación». Quise decirle que no, que ya era tarde, que me daba vergüenza, pero me vi reflejada en la ventana, con el rostro cansado, los hombros caídos, y entendí que si no me defendía ahora, terminaría por desaparecer por completo. Esa noche dormí poco. Soñé con mi casa, con el jardín que cuidaba con tanto esmero, con las cortinas que yo misma había cosido, con la cocina donde enseñé a Julia a hacer galletas. Todo eso ya no me pertenecía. Lo había perdido en silencio. Pero ya no más. Al día siguiente, Antonia me acompañó al estudio de Miguel. Era un hombre de unos 50 y tantos, con barba entrecana y ojos atentos. Me saludó con calidez, pero sin condescendencia, y me invitó a sentarme. Me sentí pequeña en su despacho, rodeada de libros, diplomas, carpetas, pero cuando empecé a contarle mi historia, algo en mí se enderezó. Ya no era solo una madre traicionada, era una mujer dispuesta a luchar por lo que era justo. Le mostré los correos, las transferencias bancarias, los mensajes que le había enviado a Julia cuando hicimos el trato. Miguel no dijo mucho al principio. Tomó notas, revisó los documentos, me hizo preguntas precisas y luego, con voz firme, dijo: «Se puede hacer algo. Tienes derecho a reclamar tu parte legal de la propiedad. Si no hay un contrato que diga que se lo donaste y hay evidencia de que fue con tu dinero, podemos iniciar un reclamo judicial. Aunque esté a su nombre, eso no es lo más importante. Lo importante es demostrar el origen de los fondos, y eso lo tienes». No supe si llorar o sonreír. Por primera vez desde que me echaron, sentí que no estaba sola. Esa tarde, al volver a casa de Antonia, nos sentamos juntas a imprimir más pruebas. Me ayudó a recordar fechas,
a buscar recibos en mi correo, a ordenar todo para entregárselo a Miguel. Era como armar un rompecabezas que había estado escondido en un cajón por mucho tiempo. Pero mientras hacíamos eso, me llegó un mensaje de Julia. Breve, frío, sin alma. No te atrevas a armar un problema legal. Lo último que necesito es una madre despechada haciéndose la víctima. Lo leí varias veces. Me temblaban las manos. Antonia lo vio desde el otro lado de la mesa. ¿Qué dice? Se lo mostraré. Ella apretó los labios. Luego me miró con firmeza. Es más razón para seguir. Adelante. No te van a parar con amenazas baratas. Tenía razón. Ya no podía detenerme. No después de todo lo que había pasado. Esa casa no era solo ladrillos. Era mi sacrificio, mi vejez, mis sueños rotos. Y aunque ya no quisiera volver a vivir allí, necesitaba justicia. Miguel presentó la demanda civil a los pocos días. Me explicó que sería un proceso lento, que Julia tenía derecho a defenderse, pero que los documentos eran contundentes. Yo no sabía si alegrarme o tener miedo. Nunca había pisado un tribunal. Nunca había enfrentado a alguien con un abogado de por medio, y mucho menos a mi propia hija. Pero Miguel me dijo algo que nunca olvidaré. A veces hay que elegir entre seguir siendo una víctima o empezar a ser protagonista de tu propia historia. Me aferré a esas palabras como a una cuerda en medio del abismo. Porque eso era lo que sentía. Que había caído muy hondo, pero que aún podía trepar, paso a paso, con ayuda, con dignidad. La notificación llegó a la casa de Julia un jueves por la tarde. Miguel me avisó que la había recibido en 1600 mano. Desde ese día, no hubo más mensajes, ningún insulto, ningún reproche, solo silencio. Un silencio espeso, que yo sabía que escondía rabia, miedo o ambas cosas. Y entonces, una tarde, Mauricio me llamó. No supe cómo consiguió mi número, pero su voz sonaba cargada de veneno. Eres una vieja egoísta. Estás arruinando la vida de tu hija solo por venganza. Si crees que vas a sacarnos algo, estás muy equivocada. Yo temblé, pero no colgué. No esta vez. Tú no me conoces, Mauricio, pero vas a conocerme. Y no por lo que digo, sino por lo que hago. Colgué antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono como si fuera una granada que acababa de explotar en mis manos. Pero no tenía miedo. No más. Esa noche dormí mejor. Y por primera vez en meses, soñé conmigo misma. No con Julia, no con Mauricio, no con la casa. Soñé con una mujer que se reconstruía a sí misma desde los escombros. Y al despertar, supe que era yo. Nunca pensé que una casa pudiera convertirse en una prisión. Aquel lugar, que construí con tanto sacrificio y amor para mi hija, ahora parecía un campo de batalla donde yo era la enemiga. Cada rincón guardaba recuerdos, risas, promesas rotas y una traición que dolía más que cualquier puñalada. Después de aquella noche en que me dejó sin hogar, cuando volvió a verme sentada en la puerta con mis maletas y los ojos llenos de lágrimas, su indiferencia era un golpe seco y frío. «No puedes quedarte aquí más, mamá», dijo con la voz sin alma, mientras Mauricio observaba desde la sombra, su sonrisa escondida tras esa máscara de falso encanto. Esa frase, esa sentencia, se clavó en mi pecho como un cuchillo. Pero no me quebré, porque en medio de ese dolor nació una llama que nunca supe que ardía en mi interior. Antonia me recibió con los brazos abiertos, con un abrazo cálido que me devolvió un poco de humanidad en medio del frío que me había impuesto mi propia sangre. Su casa era sencilla, pero era mi refugio, mi pequeño puerto seguro donde mis lágrimas podían caer sin miedo a ser juzgadas. Allí, entre sus palabras de aliento y su mirada sincera,
Comencé a entender que no podía quedarme en el suelo de la derrota. No era solo por mí, sino por todos los años que invertí en esa familia, por los sueños que aún tenía, por la dignidad que nunca debía haber puesto en manos ajenas. Fue Antonia quien me presentó a Miguel Ríbez, un hombre con la serenidad y la firmeza que yo necesitaba para enfrentar aquella tormenta. Miguel escuchó mi historia con atención, tomando nota de cada detalle, cada recibo de pago, cada conversación que tuve con mi hija sobre la compra de la casa. Para él, no era solo un caso más. Entendía el trasfondo humano, el dolor que se ocultaba detrás de los números y los papeles. Con cada reunión, con cada estrategia que diseñábamos juntos, sentía que recuperaba un poco de la mujer que había sido antes de que la sombra de Mauricio y la ingratitud de Julia me aplastaran. Era como si una venda se quitara de mis ojos y pudiera ver claramente que no estaba sola, que había justicia de mi lado. Pero la batalla no fue fácil. Cada vez que intentaba hablar con Julia, ella se mostraba distante, fría, casi irreconocible. Las discusiones que antes eran solo una chispa, ahora se convertían en incendios que amenazaban con consumir todo lo que quedaba de nuestra relación. Mauricio estaba siempre presente, con su actitud imponente, recordándome que para él no había espacio en esa casa, que mi presencia era un obstáculo. «Mamá, si realmente te importara, te irías sin que nadie tenga que pedirlo», me dijo una tarde mientras recogía mis cosas, y en sus palabras sentí el veneno de la manipulación más cruel. Sin embargo, mientras ellos intentaban borrarme de ese capítulo de sus vidas, yo empecé a escribir uno nuevo para mí misma. La lucha legal con Miguel avanzaba, pero más allá de los documentos y los trámites, sentí que estaba recuperando mi voz y mi poder. Recordé que había sido una mujer que siempre trabajó duro, que nunca dejó que las circunstancias la definieran. No era solo una madre traicionada, sino una mujer con derechos, con sueños, con el derecho de decidir su destino. Los días en la casa de Antonia me sirvieron para reconstruirme. Empecé a cuidar de mí misma con más cariño, a reconocer mis límites y a valorar mi independencia. Esa transformación interna fue el verdadero motor que me impulsó a enfrentar a Julia y a Mauricio sin miedo. Cuando por fin enfrenté la verdad en una reunión con Miguel, supe que tenía en mis manos no solo la posibilidad de recuperar la casa, sino de reclamar mi dignidad y respeto. Pensaron que podían cerrarme una puerta, pero abrí una mucho mejor. Repetía en mi mente, como un mantra que me daba fuerza. Aunque la batalla fue larga y dolorosa, no me rendí. Cada obstáculo que Mauricio y Julia pusieron en nuestro camino solo fortaleció mi convicción. Miguel demostró ser un aliado invaluable, no solo con sus conocimientos legales, sino con su empatía y apoyo constante. Gracias a él, conseguimos demostrar que la mayor parte del pago de la casa había salido de mi bolsillo, que nunca cedí mi parte legalmente y que esa injusticia debía ser reparada. El proceso judicial fue una mezcla de tensión, esperanza y desilusión, pero al final, la justicia prevaleció. Cuando la sentencia se dictó, sentí un alivio profundo y un orgullo que no había experimentado en mucho tiempo. No solo recuperé una propiedad, sino que recuperé mi lugar en el mundo. Decidí vender la casa para no seguir viviendo en el recuerdo amargo que allí quedó. Y con el dinero compré un pequeño apartamento donde podía empezar de nuevo, sin rencores, pero con la fuerza de quien sabe que su valor no depende de un techo, sino de su propia historia. Mirando hacia atrás, sé que cada lágrima, cada momento de tristeza y cada discusión fueron necesarios para llegar hasta aquí. Aprendí que la verdadera fortaleza no está en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de seguir adelante, a pesar de él. Mi relación con Julia cambió para siempre, pero no por eso dejó de ser mía. A veces, amar también significa soltar y protegerse a uno mismo. Esta historia es la mía,
la de una madre que creyó en su hija, que pagó un precio alto por amor, pero que al final encontró su voz y su libertad. Quiero que quienes me escuchen sepan que nunca es tarde para luchar por lo que uno merece, que la traición duele, pero no debe definirnos, y que a veces, cuando cierran una puerta, lo que nos espera al otro lado es mucho mejor de lo que jamás imaginamos. Nunca imaginé que un día tan simple como abrir la puerta de un nuevo hogar se convirtiera en una lucha por mi dignidad y mi vida. Al entrar a ese pequeño apartamento que ahora era mío, sentí una mezcla de miedo, tristeza y a la vez una chispa de esperanza que no podía apagar. Todo lo que había vivido en esos últimos meses parecía un sueño oscuro del que por fin despertaba. Cada rincón de ese lugar, aunque modesto, era un símbolo de mi renacimiento, de mi capacidad para volver a empezar sin pedir permiso a nadie. No fue fácil aceptar que mi hija, la misma que me había dado tantos abrazos y palabras de cariño, se había transformado en alguien que no dudaba en herirme para proteger sus intereses y los de Mauricio. A veces me preguntaba qué había pasado, en qué momento se rompió el lazo que nos unía, pero entendí que ya no importaba el por qué, sino el qué iba a hacer yo ahora, por mí misma. La soledad no era un castigo, sino una oportunidad para descubrir la fuerza que nunca supe que tenía. Cada día, cuando despertaba en Minozuensasi, ese pequeño espacio, recordaba los momentos en que había entregado todo, sin esperar nada a cambio. El dinero para la casa, el tiempo dedicado, las noches sin dormir preocupada por mi hija. Todo parecía una cadena invisible que me ataba a un pasado doloroso. Pero ahora, con cada paso que daba en mi nuevo hogar, rompía un eslabón más. La libertad tenía un precio, y yo estaba dispuesta a pagarlo sin lamentaciones. Mi amiga Antonia se convirtió en mi refugio y mi sostén. Sin ella, no sé cómo habría soportado las noches frías y silenciosas, en las que solo escuchaba el eco de mis pensamientos. Ella me enseñó que la amistad verdadera no se mide por la cantidad de años, sino por la calidad de los momentos compartidos. En su compañía, aprendí a reír de nuevo, a encontrar pequeñas alegrías en las cosas simples. Una taza de café caliente, el canto de los pájaros por la mañana, un libro que me transportaba lejos de mis preocupaciones. El proceso legal fue agotador. Hubo días en que sentí que las fuerzas me abandonaban, que todo estaba perdido. Pero Miguel nunca dejó que mi espíritu decayera. Con paciencia y determinación, me guió paso a paso, enfrentándonos a Mauricio y Julia en cada audiencia, presentando pruebas, desmontando sus mentiras y manipulaciones. En esas salas frías, donde se decide el destino de personas como yo, sentí el peso de la injusticia, pero también la esperanza de que al final, la verdad prevalecería. Recuerdo una audiencia en particular, cuando Miguel presentó los documentos que demostraban claramente que la mayor parte de los pagos habían salido de mi cuenta bancaria, que yo había sido la verdadera propietaria de aquella casa, aunque mi nombre no estuviera en los papeles. La mirada de Mauricio se tornó oscura y Julia evitó cruzar mi mirada. Fue un momento de triunfo silencioso, pero que me llenó de una fuerza que nunca antes había sentido. No era solo una cuestión de dinero o propiedades. Era una batalla por recuperar mi lugar, mi voz y mi respeto. La sentencia final fue un alivio, pero también un cierre necesario para esta etapa de mi vida. La casa sería vendida y el dinero dividido justamente. Yo me quedaría con lo mío, con mi parte y con una lección que nunca olvidaré. Decidí que esa casa ya no representaría el dolor, sino el comienzo de mi independencia. Compré ese pequeño apartamento, no para esconderme, sino para vivir plenamente, para reconstruir mi historia desde cero, sin cadenas ni culpas. Con el tiempo, la relación con mi hija cambió, aunque nunca volvió a ser la misma.
Hubo palabras que quedaron sin decir, heridas que no sanaron del todo. Pero aprendí a perdonar, no por ella, sino por mí misma. Porque la vida es demasiado corta para vivir atrapada en el resentimiento. Mi amor por Julia sigue ahí. Pero ahora sé que el amor también significa protegerse y no permitir que nadie te destruya. Esta experiencia me enseñó que la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en levantarse cada vez que la vida nos derriba. Que a veces las personas que creemos más cercanas pueden traicionarnos, pero eso no define nuestro valor ni nuestro destino. Y que aunque el camino sea oscuro y doloroso, siempre hay una luz esperando ser encontrada, incluso en los momentos más inesperados. Quiero que mi historia sirva como un recordatorio para quienes me escuchan, especialmente para las mujeres que, como yo, han dado todo por sus familias y a veces se sienten olvidadas o traicionadas. Nunca es tarde para recuperar el control de nuestras vidas, para luchar por lo que es justo y para encontrar la paz dentro de nosotros mismos, porque al final, la puerta que parecía cerrarse con fuerza se abre para mostrarnos un mundo lleno de nuevas oportunidades y un futuro que solo depende de nuestra voluntad de seguir adelante. La batalla no fue solo por una casa, sino por mi dignidad, mi identidad y mi derecho a ser feliz en esta nueva etapa. Y aunque el camino fue solitario, nunca estuve realmente sola. La fuerza que encontré en mí misma, en mis amigas y en la justicia fue más grande que cualquier obstáculo que Mauricio y Julia intentaron ponerme. Esta es mi verdad, mi renacer y mi invitación a que nunca dejemos de luchar por quienes somos y por lo que merecemos. Nunca imaginé que la vida me llevaría por caminos tan oscuros y al mismo tiempo tan llenos de luz. Después de todo lo que viví, puedo decir que he cambiado, que mi piel lleva las marcas de cada batalla, pero también la fuerza que me hizo sobrevivir. La verdad es que aquella casa no era solo un lugar de ladrillos y paredes. Era el refugio de mis sueños, la promesa de un futuro tranquilo que pensé construiría junto a mi hija. Pero esa promesa se desvaneció como humo en una tormenta. Cuando las cerraduras cambiaron y mis cosas quedaron tiradas en la calle, sentí que el mundo me daba la espalda, que todo en lo que creí se desmoronaba en un instante. Me preguntaba qué había fallado, qué había hecho mal para merecer semejante desdén. Pero no fue solo la traición de mi hija lo que me dolió más. Fue ver cómo Mauricio, con su sonrisa falsa y sus mentiras, se había convertido en el dueño de nuestras vidas, manipulándola, controlándola, robándole el corazón y la razón. Fue un golpe que me dejó sin aliento, pero no sin voluntad. La primera noche en el apartamento pequeño fue una batalla con mis pensamientos. Las sombras parecían alargarse en las paredes, y el silencio era tan denso que casi podía oír el latido acelerado de mi propio miedo. Me senté en el suelo, rodeada de cajas sin desempacar, y lloré como una niña abandonada, sin consuelo ni respuestas. Pero esas lágrimas no eran solo tristeza, eran también la chispa que encendería mi fuego interior. Al día siguiente me levanté con un cansancio profundo, pero con una determinación que antes no conocía. Decidí que no permitiría que la amargura me consumiera, que mi historia no terminaría con una derrota más. Antonia se convirtió en mi ángel guardián, su casa y su corazón abiertos cuando más los necesitaba. Sus palabras siempre llenas de sabiduría me recordaban que la vida puede ser cruel, pero también justa si luchamos por ella. Miguel, el abogado, me enseñó que la justicia no es solo una palabra escrita en papeles, sino un camino arduo que se recorre con valor y paciencia. Durante el proceso legal, cada paso que daba era un martillazo contra la pared del silencio y la indiferencia. Encontrar los documentos, reunir las pruebas, enfrentar a Mauricio en la corte. Fue un proceso agotador que me obligó a enfrentar mis propios miedos y dudas. Había momentos en que sentía que todo estaba perdido, que la burocracia y el engaño se llevarían lo poco que me quedaba. Pero no me rendí.
porque sabía que no luchaba solo por una propiedad, sino por mi dignidad, por el respeto que merezco como madre y como mujer. Las noches en vela y los días llenos de reuniones se convirtieron en mi nueva realidad. A veces, cuando el cansancio parecía vencerme, me sentaba en la ventana y miraba la ciudad, buscando en las luces el reflejo de una esperanza que se resistía a apagarse. Poco a poco, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. El fallo judicial a mi favor fue un golpe decisivo que no solo me devolvió el control sobre mi vida, sino que también me mostró que la verdad y la justicia pueden prevalecer, aunque parezca imposible. Cuando finalmente pude vender la casa, sentí una mezcla de nostalgia y alivio. Nostalgia por todo lo que representó ese lugar y alivio por poder empezar de nuevo, lejos de la sombra de la traición. Con el dinero compré un apartamento pequeño, modesto, pero mío. Un refugio donde cada rincón es testigo de mi renacimiento. Me dediqué a mí misma, a mis pasiones olvidadas, a los sueños que había pospuesto por años. Pintura, lectura, paseos al aire libre, clases de yoga suave para cuidar mi cuerpo y mi mente. Aprendí a quererme con todos mis defectos y virtudes, a valorar cada arruga y cada cicatriz como parte de mi propia historia. Fue un proceso lento, lleno de altibajos, pero cada día me sentía más fuerte, más completa. A veces, el vacío de la soledad me visitaba, recordándome lo que había perdido, pero aprendí a llenarlo con nuevas experiencias, con nuevas personas que llegaron a mi vida como un soplo de aire fresco. La amistad sincera, el apoyo incondicional, el cariño genuino, fueron bálsamos para mi alma herida. Escribí cartas que nunca envié, a Julia, a Mauricio, a la vida misma, para sanar heridas invisibles y soltar resentimientos que me impedían avanzar. Aprendí que el perdón no siempre es para los demás, sino para liberarse a uno mismo del peso del pasado. Ahora, cuando me miro en el espejo, veo a una mujer que ha sabido levantarse una y otra vez, que ha encontrado la belleza en su propia resiliencia. Mi corazón, aunque marcado, late con esperanza y gratitud. Sé que la vida puede ser implacable, pero también está llena de segundas oportunidades para aquellos que se atreven a buscarlas. He dejado atrás el dolor, pero nunca olvido las lecciones que me dejó. Cada lágrima, cada noche oscura, cada batalla perdida y ganada, me ha hecho quien soy hoy. Una mujer libre, dueña de su destino, que no teme abrir nuevas puertas porque sabe que el verdadero hogar siempre está dentro de uno mismo. Pensaron que podían cerrarme una puerta, pero abrí una mucho mejor. Y esta vez, esa puerta no tiene cerrojos ni paredes. Es el umbral hacia mi nueva vida, hacia la paz que siempre merecí. Después de todo lo que sucedió, cada instante que viví quedó grabado en mi memoria como una herida que tardó en sanar, pero que hoy puedo mirar con la calma de quien ha aprendido a aceptar la realidad con valentía. La traición de mi propia hija, el abandono, el desprecio, fueron golpes que me dejaron sin aliento, sin fuerzas para seguir, sin ganas de creer en nadie más que en mí misma. Durante mucho tiempo pensé que la vida me había dado la espalda, que todo el amor que había entregado se había convertido en polvo y cenizas. Pero no fue así. Esa tormenta desoladora se convirtió en el fuego que purificó mi alma, en la chispa que encendió una luz que nunca se apagó. Volver a empezar a los 64 años no fue sencillo. Nadie me preparó para enfrentar la soledad impuesta, ni para descubrir que las personas que creí incondicionales podían volverse extrañas y crueles. En esos días oscuros, donde parecía que el mundo se derrumbaba, fue cuando encontré en mí una fortaleza que desconocía. Una fortaleza que nació de las lágrimas derramadas en silencio, de las noches interminables en las que solo el eco de mis pensamientos me acompañaba.
Fue ahí donde comprendí que la dignidad no es un regalo, sino una conquista diaria, una decisión firme de no permitir que nadie nos arrebate el respeto que merecemos. Mis días comenzaron a llenarse de pequeños gestos que poco a poco fueron reconstruyendo mi espíritu. La amistad de Antonia fue un faro en esa oscuridad, una mano tendida que me sostuvo cuando mis piernas flaqueaban. Su presencia me recordó que no estaba sola, que aún existían personas capaces de amar sin condiciones, sin juicios. Gracias a ella, recuperé la confianza para mirar hacia adelante, para luchar por lo que era justo y necesario. Miguel, el abogado, fue el instrumento que la justicia puso en mi camino. Pero la verdadera batalla se libró dentro de mí, donde tuve que enfrentar mis miedos, mis dudas y la amarga realidad que me obligaba a replantear mi vida. Aprendí a conocerme nuevamente, a escuchar mis deseos y a poner límites que antes no sabía cómo establecer. Recordé que mi historia no termina con la traición ni con el despojo material. Al contrario, fue el comienzo de una nueva etapa donde el amor propio se convirtió en mi mejor aliado. Decidí que no permitiría que el rencor se apoderara de mi corazón, porque el odio solo consume y destruye lo poco que queda intacto. En cambio, elegí perdonar, no para olvidar lo que me hicieron, sino para liberarme de la carga que me impedía avanzar. Mi nuevo hogar, aunque modesto y sencillo, se transformó en un símbolo de renacimiento. Cada rincón llevaba la promesa de días mejores, de noches tranquilas sin miedo ni humillación. Allí, por fin, encontré paz y libertad para ser yo misma, sin máscaras ni falsas apariencias. Me dediqué a cuidar de mí, a disfrutar de las pequeñas cosas que la vida ofrece y que muchas veces pasamos por alto cuando estamos atrapados en conflictos y dolor. La sensación de volver a tener un espacio propio fue un bálsamo para mi alma, cansada. Recordé también que nunca es tarde para soñar, para proponerse metas nuevas y para reinventarse. Me di permiso para reír de nuevo, para salir, para conocer gente y hacer planes que antes hubiera considerado imposibles. Descubrí que la edad no es una condena, sino una etapa en la que el conocimiento y la experiencia pueden convertirse en las mejores herramientas para enfrentar cualquier adversidad. Cada día que pasa, me siento más fuerte, más completa, más libre. No olvido lo vivido, ni tampoco reniego de mis sentimientos. La tristeza, la rabia y la decepción forman parte de mi historia, y no las oculto. Pero hoy, esas emociones ya no me paralizan ni definen. Las uso como combustible para seguir adelante, para mantener viva la llama de la esperanza y la dignidad. Sé que mi vida no será perfecta ni exenta de dificultades, pero tengo la certeza de que puedo superar cualquier obstáculo porque he descubierto que el poder reside en mí. A quienes me han acompañado en este camino, les agradezco con el corazón abierto. Antonia, Miguel y todos los que creyeron en mí cuando yo misma dudaba. Ustedes son parte de esta victoria silenciosa. A mi hija Julia, le deseo que algún día encuentre su propio camino, que aprenda que el amor verdadero no se compra ni se manipula, sino que se construye con respeto y sinceridad. Yo hice todo lo que pude como madre, pero también entendí que hay límites que no debo cruzar para proteger mi bienestar. Esta experiencia me enseñó que no hay derrota cuando mantenemos nuestra esencia intacta, cuando luchamos por lo que creemos, justo con honestidad y sin miedo. Que a veces, cerrar una puerta es la mejor forma de abrir otra que nos conduce hacia la libertad y la felicidad auténtica. Y hoy puedo decir con orgullo que, a pesar de todo, soy una mujer digna, fuerte y llena de vida, lista para escribir el próximo capítulo de mi historia con esperanza y amor propio. Porque al final, la verdadera riqueza no está en las paredes que construimos ni en las cosas que poseemos, sino en la capacidad que tenemos de levantarnos, de amar
y de ser fieles a nosotros mismos, sin importar lo que otros piensen o digan. Esa es la lección más grande que esta vida me dejó y la que quiero compartir con quienes, como yo, han enfrentado la traición, la pérdida y el dolor. Que sepan que nunca están solos, que siempre hay una luz esperando ser descubierta en medio de la oscuridad, y que el mayor acto de valentía es amarse a uno mismo, con todas las imperfecciones y cicatrices que llevamos. Mi historia es prueba viva de que el poder para cambiar nuestra vida está en nuestras manos, y que aunque nos cierren muchas puertas, siempre podemos abrir una mucho mejor,